eh, estaba previsto que en estos días, en este fin de semana, fuera los ejercicios, los llamados ejercicios, pero encontrar una casa para un fin de semana y un predicador, pues fue imposible. Entonces lo trasladamos a la Pascua, pero ya no tenía sentido celebrar un retiro de Cuaresma en Pascua. Como quedaba libre este sábado, pues hemos hecho este mini retiro que lo que pretende es complementar lo que ya todos estáis viviendo y los encuentros y retiros en los que estáis participando, pues, en vuestras parroquias. Si os acercáis aquí, yo os lo agradezco, porque algo de calor me daréis. Y es más barato, ¿eh? Aquí la primera fila es más barata. Jonathan no quiere estar a la peor para él. Entonces os decía que ha sido un retiro con la fecha improvisada, pero que también es una oportunidad, yo os decía, no tanto de dedicar un tiempo suficiente, sino de complementar, porque yo estoy seguro, porque algunos me lo habéis contado y algunos me lo acabáis de decir, que ya habéis en vuestras parroquias, en vuestras asociaciones, ya habéis estado preparando la Cuaresma. La verdad es que yo lo que pretendo en un ratito, y voy a intentar, aunque sea cortando, que no se alargue más de media hora, para poder celebrar la Eucaristía a las 12 o 12 y cuarto, y para tener a la 1 pues la posibilidad de volver a nuestras actividades y a nuestras casas. Yo lo que quiero hacer en este ratito es compartir algunas reflexiones sencillas. A veces es más complicado vivir lo sencillo que enredarse en tener que dar muchas vueltas a lo complejo, porque entonces cuando te das tantas vueltas para llegar a lo concreto, pues ya se te ha perdido el objetivo final. Es por lo tanto una pequeña ayuda. Sobre todo que os ayude en este rato a dar que pensar, ¿no? Y a vivirlo pues como un trabajo espiritual, porque cuando hablamos de espiritualidad, de retiro espiritual, creemos que es una cosa que está, no sabemos dónde, por arriba, pero sin embargo, la vida espiritual significa un trabajo interior, que como luego os recordaré, pues es más difícil. Es más fácil una cosa manual o desarrollar un pensamiento que mirarse por dentro, y que supone, por una parte, una actitud de humildad y al mismo tiempo de buscar la verdad que tenemos en el corazón, que para eso es la Cuaresma. Aunque no es una parroquia, y estos días que estoy yo visitando algunas parroquias, yo creo que es muy importante que lo que vivimos en esta Cuaresma, y sobre todo en un grupo tan cualificado como es este, que perdamos el pudor de hablar de lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. O sea, hablamos de muchas cosas, ¿no? Hablamos del tiempo, de los agricultores, de fútbol, pero pocas veces hablamos y compartimos, no solo con los que ya sabemos que nos van a entender, sino con los que, mira, yo en este momento pues estoy viviendo, pues buscando en mi corazón el encuentro con Jesucristo, que es el que nos salva, ¿no? Yo creo que cuando estamos viendo que en este momento el testimonio de los cristianos es el anuncio más importante que la Iglesia puede ofrecer, pues a veces cosas tan sencillas como comentar, a algunos les ayudará o les sorprenderá, y a otros dirán, pues qué cosa más rara, pues, pero el caso es que sepan que la vida cristiana existe, ¿no? Y que hay personas que están viviendo con intensidad. En la Eucaristía vamos a escuchar la parábola del Padre misericordioso y del Hijo pródigo, que nos invitan a
hacer de este tiempo también un aprendizaje para entender verdaderamente lo que significa la penitencia y para poderla celebrar con el espíritu y con la propuesta que la Iglesia nos hace a través de esta parábola del Padre Misericordioso. Yo recuerdo que espero que al terminar este rato de reflexión, pues salgáis si os preguntan en vuestras casas, ¿y qué ha dicho el Padre? ¿Qué ha dicho Javier? Y diréis lo de siempre. Lo digo porque los que estamos aquí, pues no es la primera cuaresma que preparamos, ¿no? Y tenemos siempre la tentación de decir, bueno, pues es una cuaresma más. Yo querría, porque me lo estoy también recordarnos, que cada cuaresma es diferente. Que lo que hemos vivido el año pasado, las cuaresmas desde que hicimos la primera comunión, pues ya han pasado, ya. Si han dejado una huella en nosotros, pues demos gracias a Dios. Pero ya no podemos decir, voy a vivir la cuaresma como el año pasado. Tampoco como el año que viene, diciendo, bueno, este año no he podido, no he tenido tiempo, estoy muy cansado, estoy muy preocupado y he pasado de largo. La palabra de Dios que nos está siendo proclamada este año es diferente. Y lo que Dios espera de nosotros y lo que quiere hacer en nuestro corazón es nuevo. Por lo tanto, no pongamos paréntesis ni excusas para hacer con responsabilidad, pensar qué es lo que qué espero de esta cuaresma, qué es lo que Dios quiere hacer en mí, en la Iglesia, en mi familia, en esta cuaresma. Siempre el contexto es la conversión, ya lo habéis, desde que mañana va a ser el tercer domingo, la cuaresma es un camino de conversión, pero la conversión termina en la Pascua, es un tiempo en el que nos prepara para la Pascua, con un aspecto muy importante que es recordar y actualizar y vivir y agradecer nuestro propio bautismo. El Papa Francisco en alguna ocasión preguntaba, a ver, ¿quién sabe el día de su bautismo? Si lo hacemos aquí, a ver, que levanten la mano. Bueno, pues como os decía, es un público muy cualificado. Pero no es normal, ¿no? Y a veces celebramos nuestro cumpleaños, el aniversario de nuestra boda, pero el aniversario de nuestro bautismo pues pasa un poco de lado. Sin embargo, en esta Pascua, como en todas las Pascuas, tenemos que renovar el agradecimiento y la alegría de que Dios nos ha elegido para ser y vivir como hijos suyos. Por eso la pregunta es si estamos dispuestos de verdad a renovar nuestra fe o creemos lo peor, que es el orgullo espiritual. Yo ya no necesito nada porque ya lo sé y ya lo vivo, ya. Eso es para los otros, los pecadores, no para mí. Dejémonos, por lo tanto, sorprender por la palabra de Dios. ¿En qué consiste la conversión? Pues en algo muy concreto y muy claro. Primero, descubrir y renovar el encuentro con Cristo en el corazón. En las circunstancias personales y en las circunstancias sociales, que no vamos ahora a recordar, pero que sabemos que son momentos duros para vivir la fe, digámoslo con claridad, donde lo que se da es socialmente, culturalmente, pues es un olvido, quizá no como en otros tiempos un rechazo, pero sí una indiferencia muy fuerte que se nos puede contagiar y que si somos sinceros en parte se nos contagia. ¿Qué quiere decir un encuentro en el corazón? Pues que tenemos que dejar que el Señor entre en el momento en el que estamos viviendo, en este momento, como el encuentro con Cristo que viene a mí, no es que yo vaya a Él, sino que Él que está deseando venir a mí, le dejamos entrar en nuestro corazón. ¿En qué se concreta esto? Pues dejarle que camine a nuestro lado. Si
nuestro encuentro con el Señor es verdadero y es profundo y tenemos una relación con Él. Él está a nuestro lado. En todos los momentos y en todas las circunstancias de nuestra vida. En eso consiste el aspecto, diríamos, más concreto de nuestra conversión. No estamos solos, ni estamos abandonados, ni estamos perdidos. Estamos acompañados. Y el Señor nos da la mano y camina a nuestro lado. En todos los momentos de nuestra vida, no solo en los momentos de plenitud, sino también en los momentos de oscuridad, en los momentos de fracaso, en el momento en el que tenemos dudas, en el momento en que a veces nos sentimos desconcertados por las circunstancias. Si hago paréntesis, estamos perdidos, estoy perdido. Pero si recordáis el testimonio de la iglesia, de la parroquia católica de Gaza, si lo habéis ido al párroco, es impresionante porque nosotros estamos aquí viviendo la fe y nos estamos reuniendo. Es un testimonio precioso de este párroco. Estamos rodeados de bombas, no se ve salida, o sea, no vemos esto ni cuándo va a terminar, ni cómo va a terminar, pero nosotros estamos celebrando y viviendo la fe. De una forma concreta, cada uno de nosotros tenemos que convencernos y dejar que el Señor camine siempre a nuestro lado. Y la conversión se concreta después en que vivamos como Él nos propone, no como a nosotros se nos ocurre, sino como Jesucristo nos propone. Con mucha rapidez, pero yo voy a intentar seguir el camino de los textos del Evangelio de esta Cuaresma, del año 2024, que en sus 2 primeras semanas pues, ha sido proclamado el Evangelio de San Marcos, que nos enseña, ya en el primer domingo, cómo vivir el camino de la conversión, y que ya se nos anticipó en el miércoles de ceniza. El reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. Esta relación tan íntima, que no son dos cosas, sino es convertíos y creed en el Evangelio. En otro párrafo, el evangelista San Marcos recoge una parábola que yo creo que es muy útil para este tiempo de Cuaresma y para acoger la palabra de Dios, que nos dice la parábola de la semilla. Si tenemos una semilla, que es la palabra de Dios, que crece, y a veces creemos que no sabemos cómo crece, no la vemos crecer, pero crece. Si sembramos la semilla irá creciendo, aunque no lo veamos, pero terminará dando fruto. Esta parábola en la vida cristiana es muy importante para nuestros momentos de duda, de cansancio, y de ¿por dónde voy yo? Pues deja que la palabra de Dios siembrala en tu corazón, porque irá creciendo y terminará dando fruto. En el primer domingo escuchamos las tentaciones del Señor. Sabéis que San Ignacio en los ejercicios propone una fórmula muy sabia, ¿no?, que ahora los pedagogos modernos la están arrinconando, que es ejercicios de repetición. Pues yo, como ya lo habéis oído y lo habéis oído predicar y lo habéis predicado, pero no importa, porque repetir en la vida cristiana no es perder el tiempo, no es aburrirnos, lo que es dejar que de verdad entre en nuestro corazón, pues sin imitar esta pedagogía ignaciana, pero con este sentido de que aunque ya lo hayamos vivido, pues lo dejemos de nuevo calado en nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos proponía? Pues que nosotros, que el pueblo cristiano, tenemos que superar las tentaciones como Cristo las superó. Tentaciones que todos tenemos. ¿Qué tentaciones tenemos? Pues rechazar lo difícil, dejarnos invadir por los miedos, hundirnos en los fracasos. El texto de este Evangelio nos invita y nos enseña a que caminemos en las tentaciones que vienen, que no podemos eludirlas, de la mano del Señor. Que nos ayuden a profundizar en nuestra propia vida para
para reconocerlas, ¿no? Que somos tentados. Y llevar, dice, los jóvenes dirían, la mochila de la cruz, el equipaje de la cruz. Incluso, y cuando tenemos las tentaciones, no podemos dejar de nuestra mano que la mano del Señor nos lleva a agarrar la cruz, sosteniéndola unos con otros. Yo creo que esto es muy importante también en la comunidad cristiana y en la iglesia. Yo tengo que llevar mi cruz, pero tengo que ayudar, tengo que ser cirineo, tengo que ayudar a sostener las tentaciones de los demás, ayudarles también, sobre todo los que son menos fuertes para llevar la cruz, los que ante la tentación se hunden, se desaniman o buscan salidas superficiales o falsas, ¿no? El segundo domingo, voy a ir un poquito rápido, nos ha presentado el domingo pasado el Evangelio de la Transfiguración. Como en el camino es una expresión que los evangelistas recogen siempre, Jesús en el camino, y las enseñanzas más profundas el Señor se las va dando en el camino. Pues en el camino hacia Jerusalén, después de haberles anunciado que Él iba a vivir su verdadera Pascua, entregando su vida por amor en la cruz, les da como un anticipo. La transfiguración, dice el Evangelio, su rostro resplandece como el sol, sus vestidos se vuelven blancos y luminosos. Pero hay una nube, que a veces nos fijamos más en el rostro, en las tres tiendas, como les pasó a los apóstoles. Hay una nube, no pasa nada. Hay una nube que recuerda la alianza y el misterio de toda la historia de la salvación. Como en el desierto, que ahí sí que hay tentaciones, como el Señor tuvo también, pero el pueblo de Israel en el desierto, ante la situación del pueblo de Israel, que se sentía abandonado, que se sentía, pues hay una nube que es la presencia de Dios. Dios está presente en eso. Y es precisamente el símbolo que el pueblo de Israel tiene, en que el Señor está. En el Padre Nuestro lo decimos de una forma más concreta, está en el cielo. Pero en el cielo es porque el cielo está por todo el mundo, en todo el mundo hay cielo, Dios está en todas partes. Pues es un símbolo de la presencia de Dios. Y es precisamente, lo más importante es, de la nube sale una voz, que es la voz de Dios. Jesús, es mi Hijo amado. Y es mi Hijo amado el que va a hacer el camino hacia Jerusalén para vivir su pasión, su muerte y su resurrección. El camino hacia Jerusalén anuncia que solo escuchando la palabra de Dios, como la voz que sale, podemos ser discípulos del Señor. Los apóstoles no lo entendieron porque seguían sin entender seguían sin comprender el verdadero sentido que tiene el discipulado, que era seguir al Señor en la pasión, en la muerte y la resurrección. Por eso la transfiguración es como, a pesar de ese desconcierto, el Señor siempre nos conforta y siempre nos consuela, como a los discípulos en el monte de la transfiguración. El próximo domingo vamos a escuchar el Evangelio ya de San Juan, la expulsión de los mercaderes del templo. Es verdad que nos sorprende que Jesús, que parece siempre tan bueno, pues que de repente se enfada, y se enfada fuertemente, y coge unos, no sé cómo dice el Evangelio, unas cuerdas, hace un látigo y les echa, pero a voz en grito. Los echa de allí. ¿Por qué? Porque estaban profanando la morada de Dios. Así como la nube significaba la presencia de Dios en la historia de la alianza, el arca de la alianza, que es el lugar donde las tablas de la ley, de los 10 mandamientos, está recogida y era la presencia de Dios para el pueblo de Israel, se había convertido
dice, en una cueva de ladrones. Fijaos que en el atrio del templo no podían entrar al templo más que los sacerdotes, los levitas. Los que estaban fuera eran pues, los cambistas, que había que pagar en una moneda especial, cambiar su dinero, los que vendían las palomas, los corderos. Y allí estaba, diríamos, un pueblo de Israel que podemos decir que era el resto de Israel. Pues el resto de Israel también necesita convertirse, también necesita comprender el significado que tiene la presencia de Dios en su vida. Y el Señor dice, pues, lo importante es que este templo ya no va a ser necesario, porque el resultado de lo que Dios quiere como una nueva alianza, una nueva historia de la salvación, es que no va a hacer falta este templo, porque Cristo resucita, porque yo voy a ser el templo. Cristo resucitado es la presencia de Dios. Perdón, no me... Sí, ponte más cerquita de mí. Es que yo no tengo más voz hoy. Y encima no hay altavoces ni micrófono. Su cuerpo resucitado es lo que en el centro de este Evangelio será el verdadero templo de Dios. Por eso, los que estamos aquí somos muy afortunados. A veces pensamos al contrario, decimos, qué mala suerte, qué desgracia he tenido yo, que encima de poder estar viviendo la vida y disfrutando de la vida, tengo que estar pendiente a ver de lo que el Señor quiere de mí, tengo que dar mi vida, Pues no, queridos amigos, somos muy afortunados, porque los que estamos aquí sabemos dónde está Dios. Y cómo Dios, en el cuerpo de Cristo resucitado que se nos transmite, que se acerca a nosotros, está Dios presente. Por eso, cuando decimos, ¿dónde está Dios? Pues Dios está en Jesucristo. Dios está en su cuerpo, que es la Iglesia. Dios está en los sacramentos. Dios está en la palabra de Dios. Y haber conocido y haber descubierto este misterio es una gran alegría. Nosotros somos la mejor lotería que nadie nos puede entregar es saber que Dios está presente en su cuerpo resucitado. Por eso, en esta Cuaresma, Él nos conoce porque Él está en nosotros y nos renueva, creyendo en el Señor de la vida, que es Cristo resucitado. El cuarto domingo, ya voy terminando, ante el cansancio y las dudas de los discípulos, el Señor renueva la oración, el evangelista renueva la oración de Moisés, como en la sed que tenían en el desierto, en las heridas que suponía el pueblo de Israel, Moisés habla con Dios. Y Dios le da una cosa muy rara. Coge y haz como una serpiente. Y cuando miren la serpiente, verán que tendrán calmada su sed, curada sus heridas. El Señor retoma esta oración de Moisés, muy conocida y muy asumida por el pueblo de Israel, y dice, pues, la serpiente que Dios salvadora, la salvación que va a calmar la sed, la búsqueda que tenéis, va a ser la cruz. Ese lugar al que tendréis que mirar, como le dijo Dios a Moisés que mirara la serpiente, pues a donde tenéis que poner vuestra mirada es en la cruz. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a concretarse y a verificarse cómo Dios, a través de la muerte de Jesucristo, entrega su vida por amor. Y con la entrega de su vida nos regala una vida nueva. Por eso os decía que somos muy afortunados. La vida de vivir como hijos y como hermanos. Fijaros que esta es la clave de la vida cristiana, pero qué difícil es, por eso necesitamos a veces muchas cuaresmas, qué difícil es vivir como hijos de Dios y sentir que los demás son hermanos.
es muy fácil vivir como hermanos de los que piensan como nosotros, sienten como nosotros y son como nosotros. Pero Dios es Padre de todos. No dice yo soy Padre de los que piensan. Dios es Padre de todos. Y para los cristianos, esta llamada a la fraternidad, es verdad que la viviremos en plenitud en el más allá. Allí es donde lo que aquí nos cuesta tanto, vivir la fraternidad con todos los que están, pues nos cuesta tanto, pero sabemos que si vivimos así y creemos así, entonces en el más allá comprenderemos y viviremos su pleno desarrollo. Por eso, perdóname, pero es que ya la voz se me va cascando. Aquí no dan ni un vaso de agua, nada. No, ya, digamos, que ya estoy terminando. Por eso les decía que tenemos mucha suerte. Algunos colaboráis en las parroquias, pero claro, no estáis. Pero no es lo mismo abrirse, vivir la muerte, o la proximidad de la muerte, sin fe que con fe. Los curas, todos los curas que preguntéis, no es lo mismo. Porque para un creyente sabe que ser hijo de Dios significa que va a vivir una vida para siempre en plenitud en el más allá. Y que la muerte es una puerta que se nos abre hacia una vida plena. El que no tiene fe sufre enormemente. Y la familia que diríamos que asiste a ver la tragedia, la oscuridad de la muerte, pues se siente profundamente afectada. Pero cuando un creyente entrega su vida con la esperanza y con el gozo de saber que Dios le está esperando, es una forma paradójicamente distinta y nueva. Por esta razón, porque a partir de la muerte de Cristo en la cruz tenemos una vida nueva. Por eso, la Cuaresma y diríamos, el centro de nuestra conversión es, en el fondo, creer o no creer. No se trata de medias tintas, de decir, bueno, yo creo un poquito los domingos, y yo creo cuando me apetece, o yo cuando rezo los salmos, pues creo, pero luego ya se me olvida, ¿no? El juicio del Evangelio es creer o no creer. Entonces, os decía que estamos afortunados porque este año, pues el Señor nos posibilita la alegría de creer. Y por eso cuando en la vigilia pascual y cuando la cincuentena pascual cantemos aleluya, aleluya, felicidades, felices Pascuas, pues es porque hemos descubierto la alegría de creer. Bueno, me callo. En concreto, la Cuaresma nos ayuda a curar las heridas del alma, que son las más importantes. Las otras, con una pastilla, con una crema, se pueden ir tirando. Pero las heridas del alma solo se curan con el amor de Dios. Todos podemos rehacernos por dentro, aceptando nuestra historia. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Nos creemos que somos algo, pero no. Estamos Dios quiere ir actuando, que crezcamos y que maduremos interiormente. Y eso nos hace más humanos. Es que hay algo más humano que querer, incluso al que el Señor llega a decir, hasta los enemigos, que ya nos hace falta, si miramos hasta los enemigos son hermanos tuyos. Nos hace mejores personas y nos va conduciendo hacia una vida luminosa, que es la luz de la Pascua. Nos ayudará, si somos sinceros, a asomarnos a nuestro interior y a ver cómo en nuestro interior necesitamos de esa medicina, de ese amor de Dios, porque tenemos zonas oscuras, zonas rotas. Necesitamos enderezar nuestro camino, dejar nuestros caminos y volver al camino de Dios, al camino de Cristo. Con un acento que para los diáconos permanentes y sus familias pues es muy importante, y es que
el encuentro con los otros tiene un rostro peculiar, que es el servicio a los sufrientes y a los necesitados. Porque en ellos, no porque nosotros nos lo ha dicho el ritual, ni nos lo ha dicho, sino porque es Cristo. Y es muy duro esto. Es decir, yo tengo que ayudar a cuando en el ejercicio de la caridad, no porque yo soy muy bueno o porque estoy muy pobrecito, sino porque es Cristo. Fijaros qué cambio interior tenemos que hacer. Por eso recordamos el miércoles de ceniza, se nos dijo, convertíos y creed en el Evangelio. Os concreto, los elementos que en aquel día se nos recordaron y que estamos viviendo es, por un lado, el ayuno, que significa, en relación con estos textos que hemos proclamado, la austeridad de nuestra vida. No es solo decir, pues yo el viernes no como poco, no. El creyente tiene que vivir un estilo de vida austero. Fijaros que a todos se nos pega, comenzando por el que os habla, que si me descuido tengo 10 bufandas y 20 pares de calcetines y no voy a gastar, por muchos años que viva, no voy a gastar todos los trastos que tengo, pues la austeridad de vida. Fijaros cómo hasta el Papa este año decía el cuidado de la naturaleza. ¿Yo qué voy a cuidar de la naturaleza? Pues como no riegue mis macetas, no tengo más. Pero fijaros, el Papa dice el cuidado del agua, que a veces nos dice, no, es que el agua es un elemento imprescindible para la vida humana y para la sociedad y para la naturaleza, para que la naturaleza, nosotros, algunos tenemos algunos trucos, pero aún así, pues no cuidamos el agua, ¿no? Una de las cosas más sorprendentes, yo he conocido 2 veces a la Madre Teresa de Calcuta, no voy a poder contaros aquí, y una de las cosas que decía es que la extrañaba, claro, yo vivía en países, la extrañaba, dice, pero en Madrid y en España, ¿cómo se tira el agua? Si no lo entendía, dice, ¿cómo se tira el agua? Pues es verdad. Y por muchas campañas que hace el canal de Isabel II, pero lo hace para que paguemos menos, o sea que no, si lo hacemos es por ahorrar en la factura del agua, no por cuidar la naturaleza, pero bueno, no quiero hacer paréntesis. La limosna. Pues fijaros qué difícil es mirar y compartir los gestos de amor al necesitado, que eso es la limosna. La limosna es compartir lo que somos y lo que tenemos. Bienes, todos podemos. Yo tengo alguna relación con gente que vive en la calle y es impresionante cómo comparten y cómo se preocupan los unos de los otros, ¿no? Ahora con el frío, pues buscan, el otro día me decía uno que vive en la calle, deme otra manta porque a mi lado vive uno que le vendrá muy bien otra manta. Compartir el tiempo, a veces creemos que nuestro tiempo es, y yo creo que así, que esto es real. ¿Cómo gastamos el tiempo? Todo el mundo en Madrid, cruzamos los semáforos en rojo, corriendo, y la cantidad, y el tiempo es nuestro. Eso el tiempo no nos lo puede, es nuestro, lo tenemos que organizar y nosotros, pues, ¿por qué no hacemos la limosna de dedicar tiempo a los demás? Tiempo a escuchar a los demás. A veces en las conversaciones hablamos, incluso en las familias, no quiero decir, pero que hablamos todos a la vez y no nos escuchamos, ¿no? Escuchando sobre todo pues a los que más necesitan ser escuchados, a los niños, ¿no? A mí me da mucha pena cuando voy a un sitio y veo que están los papás hablando con sus amigos y los niños, no las vuestras hijas, que son muy buenas, con la tableta, y no les hacen ni caso. Allí están los niños con los ancianos, ¿no? ¿Qué necesidad? Sabéis que ahora hay una epidemia, que es una epidemia que es la soledad no acompañada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los ancianos como dicen siempre lo mismo, y a veces se les va la cabecilla y dicen alguna tontería, pues ¿para qué les voy a escuchar?
Y encima los hijos, y yo creo que ninguno de nosotros lo haremos, dicen, no, tú no abras a nadie, no abras a nadie. Tú no coges el teléfono, que te van a engañar, que te van a robar, que te van a hacer... Entonces los abuelos y las abuelas están encerrados en su casa sin hablar con la televisión, que es un poco el tiempo. Pero hablar con los ancianos. Y todos tenemos ancianos en nuestro portal, en nuestra parroquia. Las parroquias se quejan también, los mayores, ¿no? Solo los jóvenes solo los jóvenes son los que importan, ¿no? Los ancianos, pues alguna parroquia me dice, pues solo nos quieren para llenar los primeros bancos de las iglesias, porque el día en que nosotros nos muramos, a ver quién va a llenar los primeros bancos de las iglesias, ¿no? En nuestra familia, ahí sí que dedicar un poquito de tiempo por el teléfono, hombre, los ancianos, los WhatsApps y estas cosas menos, ¿no? Pero algunos sí, porque les han enseñado en el centro de día, ¿no? Pero poder llamar, ¿de qué personas, de qué familiar mío, que no sé nada, hace un año, o hace 2 años, le alegraría que yo le dedique 3 minutos a una llamada de teléfono? Esto que parece un poco banal, pero en la vida cristiana tiene mucha importancia, porque a veces son los pequeños detalles, los pequeños gestos, lo que construye luego, sumándolos todos, la conversión del corazón. La sonrisa, el Papa, porque regalar una sonrisa no es tan eso, pero ¿cómo lo agradece la gente? ¿Cómo lo agradece la gente cuando le saludas y no te vas corriendo, pero le saludas por su nombre con una sonrisa? Pues el Papa dice, es que no tiene que haber cristianos con cara de pepinillo de vinagre. Pues parece una cosa también sencilla, pero finalmente la Cuaresma nos invita a un diálogo sincero y humilde con el Padre, como nos enseña Jesús, a vivir una experiencia de oración intensa, sobre todo verdadera, que supone algo tan difícil en nuestro tiempo como es el silencio. Si la oración es un encuentro y un diálogo con Dios, tenemos que dejarle un espacio. No se trata de repetir. No está malo, pero la oración profunda significa, eso en los monasterios lo saben bien, ¿no? El silencio. Y en la vida cristiana y en nuestras celebraciones, hay celebraciones en que si no se hace algo, si no hay un canto, pues dice que parece que es perder el tiempo. Pues no. El silencio es parte fundamental de la oración y de la liturgia. Yo no pude participar, me imagino que de una de estas semanas ha habido un tema sobre el silencio. Porque la escucha, ¿no? Y los sacramentos, ¿no? Si decimos que la Pascua vamos a renovar nuestro bautismo, en el bautismo es la fuente de los sacramentos. Si no estamos bautizados, los otros sacramentos pues no, ni los podemos tener, o si los tenemos no valen nada. Algo pasa, un ángel. Y sobre todo, en este tiempo de Cuaresma, ese sacramento que, como veremos en el Evangelio, es muy hermoso si lo comprendemos bien, que es la penitencia. Por tanto, estamos dispuestos, yo creo que el estar aquí esta mañana pues ya es un signo claro de que la Cuaresma, esta tarea, este trabajo interior que es la Cuaresma, pues nos va a ayudar a comprender el misterio de la Pascua, que celebraremos ya dentro de poco. Así que yo me animo a mí y os animo a vosotros a que no desaprovechemos esta Cuaresma para renovar nuestro encuentro con el Señor, nuestro ejercicio de la caridad y al mismo tiempo la fortaleza de nuestra vida interior. Y dicho esto, hasta las 12:30, que celebraremos una sencilla Eucaristía, que en una capilla que esperemos que haya calefacción, pues nos encontraremos. Pues gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.